for the introduction, Erin, and welcome everyone. Thank you for attending our first talk of the Radical Publishing in Mexico City speaker series. It's wonderful to see so many familiar names in the audience, as well as learn so many new names as well. And I hope everyone's excited about today's program as I am. So since this is our inaugural event, I want to give you a little bit of background on the aim of the Radical Printing in Mexico City speaker series. This series will highlight creative bibliographic research and practice originating in Mexico City and aims to highlight the transnationalism in bibliographic studies and tie bibliographic history to the current socio-political context. And as a current Rare Book School Fellow, I organize a speaker series with the aim to decenter Global North productions in rare book, artist book, and bibliographic discourse, and highlight some of the important politically and aesthetically relevant work happening in the Global South. Of course, sorry, I'm just getting a message from, I'm so sorry. We did not do the language justice announcement at the beginning before Erin started. So I want to actually interrupt my introduction and remind folks that this event is being interpreted into English and Spanish, and I want to pass the mic to the interpreters who will give us a short introduction. Hola, hola. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Ok, vamos a dar una introducción súper breve a la herramienta de Zoom y cómo va a funcionar la interpretación. Mi nombre es Katia y estoy aquí con mi compañera Lía y trabajamos con una colectiva llamada Antena Los Ángeles. Hello, everyone. We're going to give a very brief introduction to the Zoom interpreting tool. My name is Katia. I'm here with my partner, Leah. We work with Antena Los Ángeles, and we will be your interpreters. La herramienta que vamos a usar está integrada en Zoom y de hecho ya está activada. Entonces, sí, en este webinario se va a usar español e inglés, así que si no se sienten cómodos usando ambos idiomas, recomendamos que usen la herramienta de interpretación. La pueden acceder de la siguiente manera. The Zoom interpreting feature is integrated into Zoom, and it is actually already activated. English and Spanish will be used during the presentation. If you are not comfortable in both languages, please make use of the tool, and we will tell you how to do that right now. Para acceder a la herramienta, si se está conectando usando su computadora, verá abajo en su pantalla un botón en forma de globito. Tiene que dar clic ahí y podrá escoger su idioma. If you are on a computer, you will see a globe icon on the bottom right of your Zoom screen, and you can click there to turn on the interpreting and choose your language. Si se está conectando usando o su tableta o un teléfono inteligente, verá un botón con 3 puntitos con más o more y ahí hay un menú llamado interpretación de idiomas y después de seleccionar ese menú también podrá escoger su idioma preferido. If you are on a smartphone or tablet, you will see either 3 dots or an option for more. You will click there and see the option to turn on interpreting and choose your channel. Tiene que escoger su idioma nada más una sola vez al principio del evento y luego se puede quedar en el mismo canal durante todo el evento. Si habla los 2 idiomas, entiende los 2 idiomas, puede o quedarse en el espacio principal o escoger cualquiera de los 2 canales. You only need to choose your language once, and then you can stay on the language for the rest of the event. If you speak and understand both languages, you do not need to turn on the interpretation, or you can choose either channel and stay there. Finalmente, para las personas escuchando en español, habrán notado que usamos la terminación E en vez de la A o la O, usando adjetivos y sustantivos refiriéndose a personas. Por ejemplo, decimos invitades en vez de invitados o invitadas. Esto no es un error de pronunciación, sino una práctica intencional para crear espacios y lenguaje inclusivos para todas las identidades de género. Y esto es todo de parte de nosotros. Gracias.
For people listening in Spanish, you will have noticed that we're using the E ending instead of the A or O ending for adjectives and nouns referring to people. For instance, we say invitades instead of invitados or invitadas. This is not a pronunciation error, but rather an intentional practice to create inclusive spaces and language for all gender identities. And that's it for us, and we will continue. Thank you. Thank you so much, Lee and Katya, and my sincerest apologies for not starting off the event with that announcement. So I'm going to go ahead and repeat what I said earlier, so folks who prefer to listen in Spanish can hear what was stated earlier. So thank you again, everyone, for attending our first talk of the Radical Publishing in Mexico speaker series. It's really wonderful to see so many familiar names in the audience and to learn some new names as well. And I hope everyone's excited about today's program as I am. Since this is our inaugural event, I want to give you a little bit of background on the aim of the Radical Printing in Mexico City speaker series. This series will highlight creative bibliographic research and practice originating in Mexico City and aims to highlight transnationalism in bibliographic studies and tie bibliographic history to our current socio-political context. As a current Rare Book School Fellow, I organize this speaker series with the aim to decenter Global North productions in rare book, artist book, and bibliographic discourse, and highlight some of the important politically and aesthetically relevant work happening in the Global South. Of course, none of this work to make this series happen occurs in a vacuum, so I want to give a huge thanks to the Bibliographical Society of America and an anonymous donor for supporting the vision of this series. I also want to thank my home institution, UCLA Library, for co-sponsoring this series, and in particular, my colleague Susie Lee for helping to organize the technical logistics. And again, a big thanks to Katya and Leah from Antena Los Angeles, who will be interpreting this event so it can be made available to a broad audience. And of course, a huge thanks to all of you attending today. So a few logistical details about the event. If you're having any technical issues with accessing the interpretation, please send a message in the chat and we'll try to help you as best as we can. If you would like to tweet about the event, please use the hashtag RadPubCDMX, and I'll also drop everyone's social media handles in the chat. And Diego will talk for about 35 minutes and we'll leave some time for Q&A afterwards. So if you have any questions, please send them at any point via the Q&A box in either English or Spanish, whichever language is most comfortable for you. And we'll choose a few at the end of the talk to answer. And lastly, at the end of the program, I'm going to ask that you fill out a very quick 2-question evaluation saying what you appreciated about the event and what could have gone better. This is our first time hosting a webinar with simultaneous interpretation, as you may have noticed, and your comments will really help us better plan for the future events in the series. And I'll drop a link in the chat to that eval in case anyone has to leave a little bit early. And so now, without further ado, it's an honor to present my good friend and our distinguished speaker for today. Diego Flores Magón is the founder and director of the Casa del Aguizote in Mexico City and has coordinated numerous documentary heritage projects related to archives, print publications, and museums. In 2011, his work was recognized with a mention of archival merit by Mexico's National Archives. And in addition to his diverse editorial projects, Flores Magón is a Jóvenes Creadores Literary Fellow and the co-founder of Replica, an annual event for disobedient presses. His recent published works include editing the volume Antología de Testimonios de Precursores de la Revolución Mexicana, which was published earlier this year by Mexico's Chamber of Deputies. He also authored the essay 1985, which can be found in 1968 hasta 2018, Historia Colectiva del Medio Siglo, published by the UNAM in 2018. And also in 2018, he was featured in Living Archives, a conversation between descendants of the PLM, or the Partido Liberal Mexicano, that was part of the Vincent Price Art Museum's catalog, Regeneración, 3 Generations of Revolutionary Ideology. So without further ado, I will hand the stage over to Diego. Thank you so much. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar todos bien? Voy a compartir mi presentación y
Pues nuevamente, yo digo, sin mayores introducciones, agradecer la invitación a TK y a la Sociedad Bibliográfica de Estados Unidos, de interpretación y, en fin, a los participantes en este foro virtual que no me permite ver sus rostros, pero imagino que me están escuchando y eso me congratula. Voy a comenzar de lleno con la presentación. Tengo poco tiempo y mucho que decir. Es una fortuna poder hablar en español porque me permite hablar más rápido y condensar la información. En inglés no podrían compactar lo mucho que quiero compactar. Y bueno, una disculpa anticipada a nuestras heroicas intérpretes y espero que nos vaya bien en esta presentación. Voy a tratar de hacer 3 o 4 cosas. Necesito dar un marco histórico. Voy a hablar de un proyecto propio que es el continente de diversos proyectos, de los que también voy a hablar, y me voy a referir a una colección de libros, a una biblioteca, con énfasis en 2 subconjuntos particulares, y no adelanto más. Voy a comenzar, porque si no, de por sí es poco el tiempo, y voy a cronometrarme, porque uno pierde la noción del tiempo, ¿no? Cuando está hablando. Bueno, titulé la presentación Poemas de Rebeldía. Es un préstamo del subtítulo de un libro que me interesa especialmente, que se llama Plebe. Plebe, Poemas de Rebeldía. Plebe es un término interesante. Y si tengo suerte en esta presentación, me gustaría aterrizar en el proyecto de Plebe, habiendo dado antecedentes históricos, arqueológicos y políticos e ideológicos interesantes. Plebe es un libro de poemas del poeta estridentista, o del poeta, debería decir, más allá del estridentismo, llamado Germán Lista Zubide, y es un libro de poemas dedicado a Ricardo Flores Magón, y lleva la dedicatoria Asesinado por el capitalismo. Y es un libro que se publicó en 1925. Lo dejo ahí como un gancho o un teaser, y es a donde quiero llegar al final de todo esto. Para llegar ahí, bueno, es importante que yo les diga quiénes fueron los hermanos Flores Magón. Es muy probable que mucha de la gente que escucha ya tenga un concepto, y eso me parece muy bien. Es probable que haya gente que no lo sepa bien o no lo sepa en absoluto, y también pues está bien. Y lo que voy a platicar depende de tener un concepto de quiénes fueron ellos. Para empezar, bueno, tal vez debería decir que Enrique Flores Magón, que aparece en esa fotografía, por cierto, de la Universidad de California, de su colección, es una foto muy hermosa, si no me equivoco, retrata a los hermanos Ricardo, que está a la izquierda, y Enrique, que está a la derecha, en la cárcel del condado de Los Ángeles, cuando entraron en 1911 para iniciar un proceso y posteriormente purgar una condena por violar las leyes de neutralidad de Estados Unidos. Bueno, ellos son los hermanos Flores Magón. Eran 3 hermanos en realidad, no solo 2, pero la historia, cuando se refiere a los Flores Magón, se refiere a estos 2, que son Ricardo, como dije, a la izquierda, y Enrique a la derecha. Están en un momento decisivo de sus vidas. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana, o lo que se conoce como Revolución Mexicana, empezó en 1910, 1911, y ellos habían estado promoviendo la revolución en México desde 1906, o tal vez un poco antes. Y ese es tal vez la razón por la que son más conocidos, reconocidos y recordados como iniciadores de la Revolución Mexicana. El término que se utiliza comúnmente para referirse a ellos es el de precursores de la Revolución Mexicana. Este es un término polémico, porque en realidad un precursor es algo que está antes
y ya no está después, ¿no? Es algo que prepara, pero algo que ya dejó de actuar cuando aquello que preparaba entró en acción. Y esto es falso, porque desde luego prepararon la revolución, pero también hicieron la revolución en una serie de levantamientos armados muy importantes en retrospectiva que ocurrieron especialmente en la frontera de México con Estados Unidos, en particular en la frontera de Texas con Coahuila, también en la frontera de México, de California y Baja California, en la frontera de Arizona y Sonora, pero no solamente, y de Chihuahua, por supuesto, ¿no? Y Texas, pero también en el interior del país, en Veracruz, en Michoacán hubo grupos armados, en el Estado de México había grupos afiliados. Para concretar, son conocidos con justicia como revolucionarios en México, preparadores de la Revolución de 1910. Y hay otro elemento muy importante en sus figuras, y es que son los anarquistas mexicanos. Y yo creo que esto es, hay otros dos rasgos importantes. Uno es ideológico, y es esa del anarquismo, y eso es muy importante, y lo voy a desarrollar a lo largo de la exposición. Y el otro es gráfico también. Desde 1904, estos hermanos que encabezaban un núcleo de una red muy extendida en México y en Estados Unidos, cruzan la frontera a Texas, y es desde Estados Unidos, no solo Texas, primero Texas, luego St. Louis, Missouri, y finalmente Los Ángeles, como núcleos principales de actividad que promueven la revolución en México, y además publican el periódico Regeneración, que es su medio principal de propaganda revolucionaria, y además de análisis revolucionario y de producción conceptual y teórica, podríamos decir. Entonces hay esa denominación geográfica importante. Es una revolución que sucede de manera transfronteriza y que se apoya en redes transnacionales, mismas que se agudizan con el vuelco ideológico al anarquismo, porque eso los inscribe en una red internacional, no solo de anarquistas, de socialistas de todo tipo, y además Estados Unidos era desde luego en esa época un lugar privilegiado. Y bueno, eso hay que matizarlo y lo voy a hacer enseguida, pero era privilegiado para entrar en comunicación o en contacto con radicales de todo el mundo, migrantes, principalmente migrantes del centro de Europa, del Mediterráneo, del este europeo, de Sudamérica también, que se encontraban ahí y que tenían ideologías radicales y que promovían el pensamiento y la acción radical desde Estados Unidos. Y bueno, privilegiado en ese sentido, y pues por otro lado, bueno, fueron objeto de la represión en Estados Unidos como lo habían sido en México, o hasta peor. Pero bueno, ese es otro tema y vamos a entrar en él porque algunos de los libros se refieren a la represión del Estado de Estados Unidos contra estos radicales mexicanos en particular. Me parece que tengo que dejarlo ahí en cuanto a los referentes de carácter histórico. Es un tema apasionante del que se puede hablar mucho tiempo. Solamente aterrizaría diciendo que, les repito, Enrique Flores Magón, que aparece ahí a la derecha, es mi bisabuelo. No sé si ya lo dije, creo que no, ya no sé. Él es mi bisabuelo. Y en esa medida, en la familia conservamos una colección importante de materiales de carácter documental y bibliográfico, y en eso me voy a concentrar en los siguientes láminas. Déjenme cambiar de... Creo que no, voy a brincar esta parte de la presentación por ahora para volver después, para enfocarme en los materiales de archivo y de biblioteca. La colección documental de Enrique Flores Magón es extensa. Su cálculo que debe tener unos entre 12 y 14,000 documentos que se traducen entre 25 y 30,000 imágenes. Y yo me he encargado de su gestión
de la gestión documental, de la promoción también de este acervo de su consulta. Y en el proyecto de la Casa de la Huizote, pues bueno, creo que sí es entonces que lo aborde. Yo, a partir de la colección de Enrique, uno de los elementos es esta fotografía. Esto es antes de que se exiliaran en Texas, todavía en México. Les dije que llegan a Texas en 1904 y esta fotografía es de 1903, en el último taller de imprenta que tuvieron en México, en un periódico que se llamó El Hijo del Aguizote. Ellos habían iniciado con un periódico llamado Regeneración desde 1900 y que duró hasta 1918 en Los Ángeles, pasando por diversas etapas pues, ideológicas incluso, geográficas, históricas. Y en un periodo de coyuntura se enfocaron en un periódico en particular, que fue la Casa del Aguizote, del Hijo del Aguizote, un periódico de carácter satírico. Yo encontré el edificio donde estuvo su imprenta, que estaba en ruinas, y promoví su rescate para servir de pues, un foco de irradiación, podría decir, impresa, curatorial, creativa, intelectual, a partir del acervo documental de Enrique Flores Magón. Y es todo lo que diré del Hijo del Aguizote por ahora. Uno de los subconjuntos de la colección documental de Enrique Flores Magón es su biblioteca. Y eso es una colección muy hermosa. De eso voy a hablar en los próximos minutos. Es una colección muy hermosa que para mí ha significado como el último conjunto documental al que me he dedicado en los trabajos de organización, descripción, rescate, digitalización documental. Comenzamos por los documentos manuscritos, luego trabajamos con las fotografías, luego trabajamos con los periódicos, ejemplares completos de periódico y recortes de periódico, que es una colección muy abundante y muy interesante. Y finalmente, lo último en este proceso de rescate documental, de rescate que va acompañado con pues, conocimiento, eh, investigación diría, pero pues más aproximación, proximidad, consulta, frecuentación de los materiales, ha sido la colección bibliográfica. La voy descubriendo, más allá de conocer que hay libros y tales títulos, voy en esta última etapa, tal vez de 2 años para acá, entendiendo cómo se estructura como una colección. Estamos hablando no de muchos libros. Yo calculo que hemos de tener, aunque ahí está el inventario, en fin, no lo tengo a la vista, pero deben ser como 1500 libros, que no son tantos en realidad. Y de esos 1500, yo pongo una línea, trazo una línea, de los años 30 para atrás, y son los materiales que yo consideraría preciosos, y luego de los 40, en fin, la posguerra, de materiales pues bastante convencionales, podría yo decir, ¿no? De historia de México, y cosas así que no tienen la exquisitez o el carácter de una cosa única, frágil y preciosa que sí tienen otros materiales. Voy a enfocarme, y de esto de una forma muy rápida, porque quiero llegar a conversar con ustedes de los proyectos de la Casa del Aguizote, de los proyectos editoriales de la Casa del Aguizote. Quiero platicarles del libro de Plebe en particular, pero este es el camino que lleva ahí, y ese proyecto específico cobra sentido solamente en el marco de este proyecto, ¿no? De esta colección, y de las formas como el proyecto de la Casa del Aguizote, y yo en lo personal como pues un productor, curador, creador, ¿no? Editorial, voy entablando vínculos, ¿no? Con las colecciones. Hice una selección que de ninguna manera es exhaustiva, pero sí nos permite una aproximación un poco más
específica, pragmática, algunos de los materiales, y son dos subconjuntos de libros. Uno, ya lo verán, son algunos de los libros que se conservan de uno de los periodos que Enrique Flores Magón estuvo en prisión en Estados Unidos, en específico en la penitenciaría de Leavenworth en Kansas, que sigue activa, una prisión federal, y que estuvo ahí activa todo el siglo XX. Voy a presentarles algunas cosas de ahí y luego a presentarles otra remanada de la colección, que son materiales como de prensas anarquistas, que es una inmensa colección y desde mi punto, disculpen por el perro, no puedo hacer nada ahorita, están ladrando, espero que se callen pronto, pero están fuera de mi control. El otro remanada de la colección a la que quisiera aproximarlos es la de estos materiales, no sé si catalogarlos como efímeros, de prensas anarquistas del mundo hispano en el sentido extenso, de América Latina, de Sudamérica, de México y de España. Y esas etapas llevan a los materiales de prensas anarquistas de los años 20 especialmente, 30 posiblemente también, a Plebe, es como el camino que quisiera recorrer con ustedes. Y bueno, vamos para allá a ver cómo nos encuentra este camino. Primero quisiera mostrarles algunos de estos, perdón, se brincó, algunos de estos libros que para mí son muy hermosos. Les cuento de circunstancia. Bueno, en 1911, este grupo que tiene a sus cabezas, a su cabeza en realidad, a Ricardo Flores Magón, y uno de cuyos miembros principales es Enrique Flores Magón, nació ideológicamente en un liberalismo de corte jacobino anticlerical, con raíces muy específicas de la tradición política mexicana del siglo XIX. Y en algún punto que no está del todo claro, porque pues es más bien materia de lucubración entre documental y bibliográfica, en algún momento del siglo XX entran en contacto con ideas radicales y se persuaden del anarquismo. Hay historiadores que sitúan, que hablan de el acceso a lecturas en bibliotecas mexicanas de opositores al gobierno en 1901, que facilitaron o circulaban lecturas de carácter radical al grupo del que formaban parte los hermanos Flores Magón y que suele denominarse en la historia como de liberales, que tiene un sentido distinto al uso que se hace de ese término en Estados Unidos, sin entrar en definiciones. Hay quien subraya el hecho incontestable de que el exilio en Estados Unidos, que comienza en 1904, los pone en contacto con algunos anarquistas españoles, con Emma Goldman, bueno, no española, rusa, en 1905, cuando ellos se encuentran en St. Louis, Missouri. Era una ciudad importante en Estados Unidos, más de lo que es en la actualidad. Y sin embargo, ellos no hacen pública su convicción anarquista, y por eso es un tema difícil de precisar históricamente, sino hasta 1911, cuando publican un manifiesto donde ya es evidente
su profesión de ideología anarquista, que es un documento extraordinario que les recomiendo mucho leer. En junio, si no me equivoco, de 1911 se publica. Es el momento decisivo de la Revolución Mexicana. Ellos articulan un ensayo de insurrección o de revolución, una incursión armada de carácter revolucionario en Baja California, que tiene consecuencias importantes, que dura varios meses, en que un ejército afiliado al Partido Liberal Mexicano, en un proceso muy complejo, ocupa algunas de las ciudades fronterizas de Baja California, como Mexicali, Tijuana, y son derrotados finalmente. Y es después de esa derrota, es un dato notable y cargado de consecuencias, que publican en 1911, en junio, como les decía, el manifiesto, ¿no? Después de 1911, son encarcelados precisamente por la incursión de Baja California. En esa foto, precisamente, que les puse al principio, están iniciando ese proceso, ¿no?, que los va a llevar a prisión en McNeil Island, en el estado de Washington. Y cuando Estados Unidos inicia el proceso de participación en el conflicto europeo, en la Primera Guerra Mundial, hay una ola represiva en Estados Unidos y ellos van a parar en prisión en esa proceso de represión de la disidencia interna llamada Red Scare, junto con otros muchos radicales, en particular propagandistas del pacifismo, como eran pues, todos los anarquistas en realidad. También organizadores de los sindicatos, particularmente los Woodleys, que era una unión sindical bastante radical. Y es en esa ola represiva que vuelven a prisión en Leavenworth, y es ahí que se generan estos materiales que conforman una sección pues especialmente entrañable de la colección. Y estos son los primeros ejemplares que quería compartir con ustedes. Como ven, esa es una hermosa edición de 1918 del libro Ayuda Mutua de Kropotkin, que tiene en el frontis esa inscripción indicando que es propiedad de Enrique Flores Magón, y su número de presidiario, que era el 12839, su número de celda incluso, que era la 227, en la Penitenciaría Federal de Leavenworth, en Kansas. Y ahí hice yo zoom en un detalle que me parece muy interesante, donde pone un mensaje a los otros presidiarios que dice: Friends, please take good care of this book and return promptly to its owner. After you, there are others who want to read it. Pray abstain of writing on its pages and oblige, posiblemente oblige, no sabemos qué significa esa palabra, consideramos que es un error y tal vez dice oblige. Y eso lo escribió Enrique el 23 de marzo de 1919 en la cárcel de Leavenworth, donde estaba leyendo a Kropotkin, el gran pensador del anarquismo. Y es un indicio, bueno, de dos cosas: como desde el anarquismo establecen redes internacionales, o hay una red de intercambio de materiales anarquistas, incluso al interior de la prisión. Se verifica un fenómeno muy interesante en la prisión de Leavenworth, donde muchos radicales de pronto se encuentran juntos y se forma ahí una escuela de radicalismo, citando un ensayo que les recomiendo mucho de Tina Hitherton, que se llama University of Radicalism, Ricardo Flores Magón and Leavenworth Penitentiary. Estos materiales hablan de ese periodo y de esas redes de intercambio y de literatura y de ideas de carácter radical que se establece dentro de la prisión de Leavenworth, y quería compartirlos con ustedes como una
un paso o dos pasos antes del libro de Plebe. Y voy a ir más rápido porque estoy consumiendo mucho tiempo. Les voy a pasar muchas imágenes de otros ejemplos, ¿no? De esta clase de libros, por ejemplo, una crónica de Rusia en 1919 de Arthur Ransom, que también tiene las inscripciones de Leavenworth, una novela que también tiene las inscripciones de Leavenworth, este libro que es, no alcanzo a ver aquí, The Universal Kingship de Moore, también con las inscripciones, ¿no? Tenía muchos libros, ¿no? Para hacer una prisión. Les puse, para terminar este primer subconjunto, estos dos que me parecen interesantes. Ese es un libro, es un compendio de lecturas en español para la enseñanza del español nivel básico. Me parece que así se podría traducir. Y es un vestigio muy bonito porque dentro de la prisión Enrique enseñaba español a los otros presidiarios. Hay otros documentos, cartas, ¿no? Y incluso en el periódico que publicaban dentro dentro de la prisión se habla de estos clases que hacía Enrique. Y aquí, bueno, se conserva un manual, un compendio de lecturas que usaba sin duda con sus estudiantes y también un manual de dibujo, Applied Mechanical Drawing, que es interesante también porque él habla en alguna de sus cartas de cómo inventa un método para la enseñanza del español que consiste en apoyarse en dibujos. Enrique era buen dibujante, en su archivo se encuentran algunos de sus dibujos, existen dibujos también publicados en la prensa, hacía, no diré caricaturas, pero sí dibujos alegóricos de carácter ideológico que se publicaron en algunas prensas radicales. Por cierto, uno de sus dibujos, que lamentablemente no incluía en la presentación, se citó como prueba en su proceso de deportación en 1923 para demostrar que era un anarquista que desde luego estaba excluido por las leyes de migración vigentes. Voy a este otro conjunto de lecturas y tengo que volar para llegar a lo que les quiero decir. Como una muestra de la otra subconjunto, ¿no? De la colección que me parece muy entrañable, que son estos pequeñísimos libros. Usé una regla en alguno de ellos. Como ven, mide un poco más de 3 pulgadas y media. O sea, es chiquitito en realidad, ¿no? Y como hay cantidad de libros que vienen de imprentas libertarias en todo el continente americano. Esta es en particular de Buenos Aires, de La Palestra. Y hay aquí imágenes que dan una idea de la abundancia de esta clase de materiales que, como les digo, vienen de Barcelona, vienen de Lima, Perú, ¿no? Vienen de Buenos Aires. Por ejemplo, es de Sevilla, en España, y es realmente tan menudo, ¿no? Tan delicado. Este otro me llamó la atención, es un material, una traducción de Malatesta publicada en Sao Paulo de 1932. Y como bueno, hay muchísimos. Que me da gusto y risa, porque con la mano de mi bisabuelo dice, muy bueno para reimprimir. Como si ya en esta colección estuviera el proyecto, ¿no? De seguir difundiendo las ideas. Y bueno, pues son nuevamente huellas de las importantes redes internacionales que establecen en Estados Unidos, pero que perduran cuando él regresa a México, ¿no? Él está de vuelta en México en el 23. Ricardo Flores Magón muere en la prisión de Leavenworth en el 22. Y quisiera aterrizar en estas que son las publicaciones mexicanas, en esa familia, en ese universo bibliográfico de imprentas anarquistas del mundo hispano, que tienen redes internacionales de intercambio bibliográfico. Les llamo la atención sobre que a mí me parecen absolutamente preciosos. Eso es una
obra de teatro de Ricardo Flores Magón llamada Tierra y Libertad, y este es de uno de los grupos afines al Partido Liberal Mexicano en Aguascalientes en 1922. Tiene además de esta retrato ilustraciones de un dibujante del grupo de regeneración llamado Nicolás Reveles. Y en fin, bueno, pues habla por sí mismo, ¿no? Y este es otro grupo llamado el Comité de Agitación por la Libertad de Ricardo Flores Magón y compañeros, que desde México está publicando textos de Ricardo Flores Magón, vendiéndolos a compañeros para que con sus aportaciones pudiera financiarse el proceso judicial de Ricardo Flores Magón encarcelado en Kansas y promover su amnistía, ¿no? Y esta es otra obra de teatro llamada Verdugos y Víctimas. Y aquí les pongo algunos detalles de los interiores. De esos grupos iniciales que se articularon para promover la libertad de los presos políticos por medio de la publicación de sus textos, evolucionó a este llamado Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, que se estableció en México por ahí del 24-25. Gracias. Tengo 10 minutos más y voy a tratar de hacer un cierre muy rápido. Y que a la cabeza de este grupo estaba Nicolás Bernal, que era un antiguo pues, integrante del Partido Liberal Mexicano, del Grupo de Regeneración, que había llegado a México pues, después de la muerte de Ricardo, la disolución del grupo, y emprende la publicación de la obra de Ricardo. Y este es como un momento muy importante porque Ricardo Flores Magón había escrito mucho, pero toda su obra estaba publicada en periódicos, bueno, prácticamente toda su obra, si no en periódicos, en materiales de carácter efímero. Hacía el Grupo de Regeneración algunos librillos con algunos de los manifiestos, y esto es el esfuerzo de un grupo de militantes por rescatar esos textos que habían quedado en las materiales efímeros, como es el periódico, y empezar a conformar con ellos libros como para atesorar, concentrar y difundir lo que yo llamaría el legado textual de la revolución intentada por Ricardo Flores Magón y con su órgano Regeneración, que fue un intento fundamentalmente literario. Ahí le hago un zoom al logo de este grupo, del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, y la consecuencia de esta labor editorial del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, pues es difícil o imposible tal vez de valorar en su justa dimensión. Yo creo que fue trascendental y que muchos de los que conocieron a Ricardo de manera póstuma, es decir, quienes eran jóvenes revolucionarios en los años 20, que no habían sido adultos o jóvenes en 1900, en 1906, cuando se publicaba Regeneración y uno podía leer la palabra de Ricardo en el periódico, conocieron su pensamiento y su palabra por medio de, gracias a estas publicaciones pioneras. Y sería fascinante que alguien hiciera pues, un estudio histórico, ¿no? De lectores, de lecturas y de lectores que pudiera dar una dimensión, ¿no? De los modos de intercambio, de la difusión que se hizo de estas publicaciones. Aquí es importante reconocer que esto se hizo con apoyo del Estado revolucionario. Eso es algo que confiesa Nicolás Bernal, el promotor de estos libros. Recibió un apoyo no reconocido en las publicaciones, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública y algún subsidio de la Cámara de Diputados,
se imprimieron, como todo lo otro que les he mostrado, en materiales extraordinariamente económicos. El modo de encuadernación es súper simple, es una grapa o algunas grapas, de modo que fuera muy económico, y yo no tengo a la mano el dato, si es que existe posiblemente en las memorias de Bernal, el dato de los volúmenes de la distribución. Lo que sí me queda claro es que hay en los años 20 jóvenes que voy a saltarme esta otra parte de la presentación para llegar al libro de Pleber que les quería comentar. Me queda claro que a mediados de los años 20 hay, hay grupos de devotos de Ricardo Flores Magón. Hay desde luego grupos anarquistas que continúan circulando la obra de Ricardo o el pensamiento de Ricardo en forma de estas pequeñas publicaciones. Y este libro de Plebe es un ejemplo notable de ello. Y les explico, este es un libro de 1925 escrito por el poeta Germán Listar Zubide, que es mejor conocido como miembro del movimiento estridentista, que es un movimiento de vanguardia poética en México que arrancó en los años 20 con el poeta Maples Arce a la cabeza, y que era una especie de seguidor del futurismo italiano que había preconizado Marinetti, ¿no? A principios de los 20. Y Liszt publica este libro en 1925, a pocos años de la muerte de Ricardo, que les digo fue en el 22. 3 años después de su muerte, Liszt le dedica este poemario que dice: a la memoria de Ricardo Flores Magón, anarquista asesinado por el capitalismo. Y el ejemplar que están viendo aquí es uno dedicado por el poeta a mi bisabuelo Enrique, que dice: para Enrique Flores Magón, alma gemela en la pureza de las ideas y en la tenacidad en la lucha de la del gran desaparecido, a cuya memoria se consagra este humilde libro. Evidentemente el gran desaparecido es Ricardo Flores Magón. Yo creo que es uno de los mejores tributos hechos a Ricardo. Y antes de abordar realmente el trabajo de revisión que hice yo del libro, quisiera, pues casi que para terminar, hablar de La Casa del Aguizote como sello editorial. La Casa del Aguizote tiene una imprenta y hacemos publicaciones, pues diría artesanales, es decir, a mano, en tirajes cortos, y también como proyecto editorial hemos pasado por un proceso de consolidación y ahora también estamos haciendo algunos libros en tirajes pues industriales y con circulación incluso comercial, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Todos remiten al archivo de alguna manera. Este es un ejemplo de libro hecho en nuestra pequeña imprenta, hecho por Luis de la Peña, amigo mío, que se llama El lenguaje libertario de la revolución. Ahora quisiera leerles un pequeño fragmento, y es una reflexión sobre el problema de la literatura producida por los revolucionarios mexicanos del Partido Liberal Mexicano y en particular por Ricardo Flores Magón. Esto es una biografía de Praxedis G. Guerrero, también un poeta del movimiento, también anarquista. Este es un libro al que se refirió Tique en mi presentación, es una antología de testimonios. Casi todos los materiales salen del archivo documental de Enrique. Estos son un libro a la izquierda que ya se agotó, que es una novela de Lázaro Gutiérrez de Lara, otro líder del Partido Liberal Mexicano, que escribió esta novela en Los Ángeles y publicó en Los Ángeles, y es un documento olvidado de la izquierda mexicana. A la derecha está otro libro muy importante, se llama Peleamos contra la injusticia, escrito por un norteamericano. Es una novela histórica contada en primera persona, que tiene como personaje central a Enrique Flores Magón,
y que se escribió originalmente en inglés. El manuscrito original está perdido y solo conocemos dos traducciones, que son, en fin, estoy a punto de, está en imprenta esta reedición que yo hice. Y este otro texto clásico, bueno, voy a mostrarles otros. También hice esta edición facsimilar de Regeneración en 2 tomos, más de 1000 páginas en conjunto. Realmente, pues, un monstruo, ¿no?, de publicación. Y eh, por último, tal vez para cerrar, ¿no?, quisiera hablar de otro elemento del proyecto, que es la posibilidad de una juego, de, las posibilidades de la autoedición enmarcados en un proyecto que llamé Retorno al Origen y que consistió en llevar una imprenta móvil a una región indígena en el norte del estado de Oaxaca, donde nació Ricardo Flores Magón, para recabar tradición oral acerca de el paso de la familia Flores Magón ahí y recabar también genealogías y reflexiones de memoria colectiva de esta comunidad indígena. Y son libros que hicimos en los 2 idiomas, en el español y en el mazateco, que es la lengua originaria que se habla en esta región. Y por ejemplo, en fin, no tengo tiempo ya de leerles, pero quisiera como darles un panorama de los proyectos editoriales que no solamente incluyen, ¿no?, estas publicaciones pensadas para un público hispanohablante, educado, sino que incluyen ejercicios de autoedición en lenguas originarias, igualmente inspirados en el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Por ejemplo, ese es el ejercicio, resultado de un ejercicio de conversación donde algunos integrantes de la comunidad escribieron una especie de manifiesto que dice, entre algunos puntos: consideramos una ofensa que el gobierno use maíz transgénico en sus programas y mande esas semillas a las comunidades. Y también estamos decididos a luchar para conservar la costumbre de la ayuda mutua en siembra y labores del campo. Y creo que pues tengo que cerrar, y cerraría con este otro ejercicio, también hecho en la comunidad. Yo presenté a la comunidad algunas frases de Ricardo Flores Magón para invitarlos a iniciar un ejercicio de interpretación. Ni siquiera diría de traducción, diría de interpretación al mazateco de algunas frases que me parecen condensar aspectos esenciales del pensamiento de Ricardo. Por ejemplo, esta frase que dice: si se une la tierra y la trabajan en común los campesinos, trabajarán menos y producirán más. Por cierto, del Manifiesto Anarquista de 1911. Eh, esta otra que dice: que todo quede en poder de los trabajadores. Las palabras, o esas que son como claramente ideológicas y apelan a la ayuda mutua, que es un concepto central del anarquismo, o a la expropiación de los medios de producción, y también algunas frases más abiertas, más poéticas, posiblemente como esta, que me parece brutal, que dice: las palabras son acción en potencia. Esta otra que dice: vivir significa ser libre y ser feliz, que me parece de una profundidad extraordinaria. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. La libertad sonríe con sonrisa de aurora. Su rebeldía se convertirá en su felicidad. Etcétera. Ejercicio de autoedición en mazateco va acompañado de una exhibición itinerante que hacemos como una especie de móvil gigante inspirado en Alexander Calder. Y ahí pueden ustedes ver a un miembro de la comunidad, de una de las comunidades que visitamos en Oaxaca, visitando la exhibición. Y esto es la oficina de redacción de donde salen las publicaciones, donde
pues están en diversas etapas del proceso editorial participando los pobladores de la región, en los terminados o el trabajo con materiales de archivo, ¿no? De la propia comunidad y desde luego, bueno, la producción impresa y los terminados y la circulación de los materiales en las propias comunidades. Hay, bueno, mucho más que les podría yo platicar, pero pues creo que eso les puede dar una idea amplia de algunas inquietudes que yo quería compartir con ustedes y que tal vez como cierre quisiera tratar de concentrar. La primera es, la idea esencial posiblemente es la revolución de el Partido Liberal Mexicano deja fundamentalmente, a diferencia de cualquier otro movimiento revolucionario de México, un legado de carácter textual. Esto es algo que reconocieron los militantes en sus primeras épocas y a eso responden estas publicaciones primigenias con una motivación de divulgación de la palabra de el maestro, como apodaban a Ricardo, de este legado, ¿no? Textual. Es decir, lo que dejó esa revolución fracasada a fin de cuentas, porque se proponía la revolución mundial, pues es un legado de palabras, ¿no? Y junto a ello está un acervo documental y bibliográfico que da algunas claves interesantes sobre esta historia y la importancia tal vez subversiva y revolucionaria de la autopublicación. Y por el otro, pues una serie de ejercicios de carácter editorial con diversos grados de formalidad que van desde la autoedición itinerante en comunidades indígenas hasta la edición de libros grandes, ¿no? Producidos industrialmente, que de una u otra manera entablan juegos, ¿no? Tanto con la colección documental como con el hecho político de la edición y, pues, en fin, la importancia de la palabra como potencia, ¿no? Dime, TK, si me da tiempo de leer un solo párrafo, que es de Ricardo, y me parece que condensa esta idea y la importancia de la palabra en su concepto de la revolución. Sí, pero favor de hacerlo en un minuto porque solamente tenemos los Vale, intérpretes pues por unos minutos más. es más que suficiente. Gracias. Dice, las palabras son poderosas. El primer paso de toda tiranía se dirige contra la libertad de hablar, porque la tiranía sabe que las palabras son la acción en potencia. La educación es una de nuestras tareas y necesitamos palabras, palabras y más palabras. Dice, no es necesario creerse uno artista para intentar la tarea. Lo que se necesita es expresar con sinceridad lo que se siente y se piensa, de modo de infectar a los demás con el mismo sentimiento y pensamiento. El que lleva a cabo esto es un artista, por imperfecta que sea la ejecución de las palabras. En fin, ahí lo cerraría. Thank you so much, Diego. There's always so many stories that you can tell from the library and from all the materials in your family's archives. So thank you for sharing these pieces with us today. My internet did cut out and I was disconnected. So I don't know if I did miss some questions in the chat that might have come in while I was offline. But I know someone did ask where they can get copies of Plebe. Ajá. Bueno, la pandemia nos ha impedido tener una distribución muy amplia a la fecha. Lo pueden comprar por medio de la Casa del Aguizote directamente y también se vende por ahora en el Fondo de Cultura, que es una librería muy importante de México, y tienen una tienda virtual
y por internet. Lo pueden comprar también. Voy a poner la liga en el chat por si les interesa averiguar esa posibilidad, pero también voy a poner el mail al que pueden escribir y podemos hacerles un envío si lo quisieran comprar. Great, thank you so much, Diego. Was there a question that folks had in the audience that didn't get answered? We could potentially do one question. I think one thing that I was curious about, Diego, was what was the reception of the communities in Oaxaca when you approached them about doing this project? Bueno, muy entusiasta. Muy entusiasta. Muy participativo. Con muchas capas de reacción. O sea, en todos los grados, son comunidades muy dadas al ritual cívico, diría yo. Entonces, en todos los lugares nos recibieron con ceremonias, ¿no? Es decir, con las escuelas formadas, ¿no? Incluso danzas, música. Entonces, pues una fiesta en realidad, ¿no? Una fiesta marcada por el ritual colectivo. Y luego, pues, el ejercicio de contar la historia de la exhibición tenía la posibilidad de variar los registros para distintas edades, para los adultos, para los jóvenes y para los niños, ¿no? Especialmente. Y para los niños había más énfasis en las cuestiones anecdóticas, para los adultos tal vez más énfasis en las cuestiones históricas. Y en general, o sea, creo que con un enorme entusiasmo, lo que percibí y que era lo más interesante para mí era que la comunidad tomaba algunos días en entender la posibilidad que habría la imprenta y luego que ya había una noción de lo que podía ocurrir, comenzaban a acercarse con diversos documentos o textos o historias, anécdotas que contar. Y eso era lo principal, porque el juego que propone el proyecto es provocar a la comunidad con una historia genealógica para motivar que la comunidad comparta también sus genealogías con empleo de sus propios materiales de archivo familiar, ¿no? Como retratos y cosas así. Y esa conversación que era, pues, ambicioso esperar que se realizara, efectivamente se cumplía, ¿no? Y para mí el momento de cumplimiento era cuando empezaban a acercarse los integrantes de la comunidad con fotografías o historias o dibujos, ¿no? Para que fuera incorporado a alguna de las publicaciones que hacíamos. Qué bonito. So we have one question that if you can answer it briefly, I don't want to abuse the interpreters, but we have a question here from Corina Zaltzman. ¿Por qué Flores Magón no quiso que la gente anotara el libro? Parece una práctica que va en contra de la idea de lo que pensamos sobre lo radical hoy en día. No sé si entendí bien la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Por qué Flores Magón no quiso que la gente anotara el libro? Parece una práctica que va en contra de la idea de lo que pensamos sobre lo radical hoy en día. Ya. Es buena pregunta, no lo sé. ¿Quién sabe? O sea, no, solo puedo adivinar, ¿no? O sea, yo creo que es buena pregunta, o sea, yo creo que estoy de acuerdo. Hubiera sido hermoso tener anotaciones de todos los lectores en ese libro. Sería infinitamente más interesante. No sé, pues un instinto muy elemental de preservación del libro, supongo, ¿no? Un concepto ligado a su valor. O sea, lo que yo complementaría es, él dice que hay muchas
compañeros que quieren leer el libro, ¿no? Entonces, creo que puede ser en el interés de todos los otros compañeros el que el libro se preserve en su ser original, ¿no? Para que lo puedan disfrutar de manera íntegra, pero está buenísima esa reflexión de que hubiera sido bastante interesante y anarquista el permitir que todo el mundo escribiera y habría quedado un documento infinitamente más interesante y valioso. Yes, well, I think we've arrived at our time, Diego. Thank you so much for sharing all this family history with us today. And thank you for everyone who's attended. Thank you again to the Bibliographical Society of America and UCLA Library for co-sponsoring this event. Thank you to our interpreters for sticking with us this whole time. I also want to remind you that the Radical Printing in Mexico City series continues in January. We'll be having the project Esto es un Libro, this is a book, joining us, and I hope that you will all RSVP for that. If you go to the BSA website, you'll find all the information for the series there. So thank you again for spending your afternoon with us, and we hope to see you at the next one. Take care.